Nació en Gijón en una familia numerosa e ilustrada. De formación historiadora y de espíritu libertaria, dedica la mayor parte de su tiempo a trabajar entre los libros. Salió a las calles durante la transición para cambiar el mundo y sobre todo el papel que la mujer tenía en la sociedad. Y parece que insiste en ese empeño. Su pasión es escribir y es autora de múltiples ensayos y novelas, entre las que destaca Mujeres errantes, una historia sobre la inmigración y la identidad. Llegó a convertirse en un bestseller. Ella es Pilar Sánchez Vicente, la reina del ripio. Buenos días, Pilar. Muchísimas gracias por estar aquí en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo y por participar en este proyecto de Miradas Violetas. Vamos a comenzar esta entrevista. He estado estudiando un poco tu biografía y aparte de ser historiadora de formación, bibliotecaria en tu empleo diario y escritora, vamos a empezar preguntando realmente cómo surgió tu vocación para ponerte a escribir, ¿no? como escritora. Vamos a centrarnos en esa parte. Yo creo que llevo escribiendo toda la vida. De hecho, la gente que visite mi página web, que es más un repositorio vital que una página web al uso, se puede encontrar no mi primer cuento, el primer cuento que tengo conservado, y tenía 11 años. Entonces llevo escribiendo toda la vida. Lo que pasa es que durante muchísimos años fui mercenaria de la pluma. Me pagaban tantos folios sobre cualquier tema. Y cuando cumplí los 40 dije yo, pues ya está, porque no publico y escribo realmente lo que a mí me apetezca. Y saqué la primera novela, que se llamaba precisamente Comadres. Yo tenía idea de que algún día me fueran a dar la comadre de Ono, como así fue. Así que ahí fue cuando realmente empecé, digamos, la carrera literaria. Es decir, ya con tus 40 años, sí. Tardíamente, fue lo que te llevó a dar el paso, ¿no? Sí. Porque ya venías escribiendo desde hacía... Sí, escribir como ejercicio de escribir, por ejemplo, tuve un negocio ruinoso que hacía ripios por internet, cuando salió la internet en el año 94, para dar valor añadido a unos programas que tenía de televisión, publicaba los textos y luego hacía ripios cibercaleyeros, los llamaba de aquella. Y llegué a hacer pues como 500 ripios que mandé al mundo mundial entero. Pero claro, eran gratuitos, era un negocio ruinoso, cansé muchísimo, ya me aburrí de aquello. Y ya luego fue cuando ya me decidí a escribir novelas de verdad, que ahora es lo que más me gusta. He estado viendo también y leyendo un poco tu obra. La mayor parte de ellas tiene a mujeres como protagonistas. ¿Realmente es una casualidad o es un interés por resituar un papel protagónico de las mujeres en el ámbito de la sociedad? Hombre, viene ya de la carrera, precisamente en este marco incomparable en el que estamos. Aquí hice yo la tesina, estaba en el vicerrectorado ahí con Ruiz de la Peña. Y ya la hice sobre la mujer en la Edad Media. Porque yo soy heredera de la corriente historiográfica. Cuando yo estudié historia, la historia se estudiaba de forma compartimentada. Por un lado tenías la economía, la cultura, la sociedad. Pero la historiografía francesa de finales del siglo XX, de repente puso la luz, el foco sobre la historia de la vida cotidiana, y ahí surgió la historia, la verdadera historia de la mujer. Ahí se vio que una cosa es la historia y otra el relato de la historia, del que fuimos excluidas desde tiempo inmemorial. Asistíamos en aquel momento a una historia hecha por señoros del siglo XIX, que el papel de la mujer era la criada que le llevaba el té y las razas eran inferiores y tenían un pigmeo disecado al lado. Entonces esa es una construcción que evidentemente, como te digo, con la historiografía francesa se fue al traste. De hecho hay que ver ahora continuamente las investigaciones y sobre todo la arqueología y la genética están tirando por la borda todo aquel constructo que se nos hacía de que en la prehistoria eran los hombres los que cazaban y las mujeres quedaban en el hogar. Toda esta parafernalia que nos construyó, digamos, el patriarcado en la historia a lo largo del tiempo, pues se está desmontando ya científicamente. Entonces, para las que llevamos tantísimos años, desde el año 86, que yo acabé la tesina y ya hice mis primeros pinitos en historia de la mujer, pues fíjate, desde entonces para acá lo único que hace arqueología, insisto, genética, antropometría, es demostrar que para nada tuvimos ese papel secundario a lo largo de la historia.
O sea que de alguna manera te acogiste a esa revolución de la tercera generación de Anales, donde se introduce toda la parte cultural, ¿no? En la historia, al margen de lo que es la disección por claro, y sobre todo pues esa historia que vuelve la mirada hacia la vida cotidiana de las personas. Y es que en la vida cotidiana es donde estamos las mujeres. Ahí, moviendo el mundo. Y esa pasión por el género novelístico, ¿de dónde viene? Porque bueno, también tienes algún ensayo, pero sobre todo son novelas. ¿Por qué novelas y no poesía o otros géneros? Debe ser que soy muy rollista y lo corto se me da mal el relato corto. Poesía tengo en asturiano y como diría Aznar, en la intimidad. Poesía, la verdad es que poesía nunca publiqué. Pero la novela, porque yo creo que realmente, decía Semprún que la historia se aprende en las novelas, no en los libros de texto. Y yo creo que la mejor manera de visualizar ese cambio, de visualizar esa otra intrahistoria, es precisamente a través de las novelas. Y a mí me encanta, sobre todo, descubrir esos furacos que la historia tiene a veces, ¿no? Hechos que pasan de largo, pero que ahí están y que son verdaderamente representativos de una época y que tienen muchísimo que decir. Eso es lo que me gusta reflejar en mis novelas. Los seres anónimos, ¿no? Como diría Silvio Rodríguez, la historia la construyen las personas sin historia, ¿no? Pues esas son en las que yo pongo, digamos, el foco. Como mujer, ¿te ha resultado fácil? ¿Has encontrado escollos a la hora de abrirte un hueco en el mundo de las editoriales y de la literatura? Fíjate, costaba más trabajo por ser de provincias. Yo creo que todavía, aunque parezca mentira, ser de provincias, entre comillas, influye mucho. Y ser mujer es más la ideología. Porque, por ejemplo, yo sé perfectamente, con La hija de las Mareas, con mi última novela, un premio al que iba ganadora, y el presidente del tribunal dijo, y además dijo, yo luego me enteré, y además lo dijo luego para que yo lo oyera, que claro, él lo que no soportaba era el feminismo. Entonces, ahí hay que darse cuenta que el género histórico, yo trabajo el género negro y el género histórico. En el género negro hay quien me llama, que me hace muchísima ilusión, la Agatha Christie asturiana, porque saqué la primera protagonista, policía, inspectora de policía, lesbiana, con el pelo azul, de pico, no sé qué, en el año 2008, cuando todavía no había todo este boom, todavía no habían surgido el montón de escritoras de novela negra que hay ahora, ¿no? Pero en novela histórica, que no tiene nada que ver con la negra, novela histórica es el feudo de eso. Tú te fijas en las novelas que premian, y son novelas del guerrero, el caballero, machos alfa, mucho bélico, todo lo que sea bélico se valora muchísimo. Entonces, cuando haces esa otra intrahistoria y esa historia de la historia, lo que te topa, sobre todo en jurados, porque luego la verdad es que yo tuve muchísima suerte con las dos editoriales. Roca es una editorial que mima muchísimo a las autoras, su plantilla es casi todo de mujeres y eso se nota en la selección de textos. La verdad que tuve muchísima suerte, pero lo notas mucho en los premios, porque los jurados siguen siendo, bueno, un cerrazón ahí masculino de señoros, que lo que les gusta es lo bélico y bueno, pues ahí es donde estamos dando la batalla, a ver si cambiamos el mundo. Y en ese sentido encaja bien esa combinación entre, digamos, la novela negra policíaca y la histórica. A mí me sirve de descanso la negra, porque la histórica me exige un esfuerzo enorme de documentación, te exige muchísimo más trabajo, porque claro, miras el dato hasta el último resquicio, que sea un dato correcto, que no me das la pata, porque ahí está todo el mundo con la lupa detrás. Mientras que la negra lo que prima es pues eso, la emoción, el matar muchos, que no se sepa quién es hasta el final, y eso te exige otro tipo de desarrollo, no más ingenioso, pero bueno, más divertido. A mí me relaja, entonces suelo alternar una histórica y una negra para descansar. Muy bien. Desde bien joven has venido participando e involucrándote en la lucha por los derechos de las mujeres y bueno, hemos visto que en los últimos años el movimiento feminista ha conseguido avances importantes. ¿En qué punto crees que se encuentra en este momento? Pues mira, a mí me gustaría decirte que en la cuarta ola que estamos, vamos por el abolicionismo de la prostitución, que es la última forma de esclavitud ya yo creo que queda en toda Europa, pero
pues lo que tú dices, realmente estamos asistiendo a tal retroceso en los derechos con el avance de la ultraderecha, que el problema es que vamos a tener que volver a defender el derecho al aborto. Y el problema es que en este momento vamos a tener que estar defendiendo los derechos conseguidos, que es bastante dramático. Pero realmente la situación ahora mismo, yo creo que en ese sentido, bueno, yo me pongo los pelos de punta cada vez que abro los periódicos, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aquel sujeto que decía odio el feminismo, yo le decía, a ver, pero es que el machismo mata casi 100 mujeres al año. Y el feminismo salva, como decía Amelia Tiganus, que salió del sistema prostitucional precisamente porque en sus manos cayó un día un libro de feminismo y dijo, no soy yo, es el sistema el que me tiene que condenada, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta estar permanentemente en la brecha y yo aporto mi granito de arena desde la trinchera literaria. Yo creo que cada una en su trinchera y cada uno en su trinchera tiene que contribuir porque es la igualdad. Somos la mitad de la población, lo que te decía, fuimos excluidas del relato de la historia, lo que no podemos ser es excluidas de los derechos humanos universales. Más o menos lo introducías ahora, pero de cara al futuro, ¿qué opinas? ¿Por dónde crees que por qué camino crees que debe seguir el feminismo, el movimiento en general, teniendo en cuenta que además hay diferentes corrientes? Sí. Y bueno, eso también pues genera... Hay diferentes corrientes, pero mira, yo también te digo una cosa, a partir precisamente de aquel 8M que fue una huelga mundial de mujeres, después vino la pandemia y ya se nos jodió todo, pero aquella huelga mundial de mujeres que realmente fue un verdadero éxito, a mí me pilló en Barcelona ese 8M, era una cosa tremenda, estaba todo cerrado, bueno, era una fiesta verdadera, fue cuando empezaron ya las disensiones, cuando empezó las divisiones. Yo soy muy frente populista, yo soy muy por la unidad y entiendo que en este momento la unidad es más necesaria que nunca, pero insisto, para mí el objetivo final ahora en este momento sería el objetivo, en este momento, si no tuviéramos que estar continuamente defendiendo lo que ganamos, sería la abolición de la prostitución, porque me parece que es algo muy dramático cuando lo ves desde dentro, que no es que yo la haya ejercido, pero sí tuve contacto muy directo. Desde esa trinchera de la cultura de la que hablabas, ¿cómo crees que se puede generar esa unidad y qué se puede aportar desde ese ámbito, desde ese entorno? Pues mira, por ejemplo, en mi caso concretamente, yo creo que el poner la historia sobre la mesa, el quitar toda esa serie de mitos, de tabús, de ocultaciones, el recuperar ese papel que tuvimos siempre a lo largo de la historia, es una forma de hacernos crecer, porque yo creo que, como diría Platón, to percute, ¿no? Entonces, si tú no tienes historia, si tú no tienes presencia, si tú no tienes fuerza, es más fácil que cualquier gañán te mate pensando que el patriarcado le concede derechos por ser hombre sobre todas las mujeres. Entonces, ahí es, insisto, donde hay que hacerse fuerte, hay que hacerse muy fuerte. Y desde la cultura y desde la literatura y desde el cine hay que aportar, como vosotros bien decís, miradas violetas. Pilar, ¿qué te hubiera gustado a ti que te dijese un escritor, una escritora, cuando comenzaste tú a hacer tus primeros pinitos? No sé, yo le diría que a alguien que empezara, yo le diría que leyera mucho, porque la base de escribir es leer muchísimo. Escribir mucho, y a mí lo que no me dijeron, y que sí diría, era que hay que borrar mucho. Quizá tienes que utilizar la goma de borrar y tirarla a la papelera muchas veces, tanto como escribes. Borrar sin miedo, eliminar, porque gana. De hecho, yo creo que una novela no la acabas de escribir cuando no tienes nada más que poner, sino cuando no tienes nada más que quitar. Ese proceso de limpieza, desbroce final, que a mí al principio me costaba Dios y ayuda, la fase de la corrección, ¿no? Ahora es el que más valoro, porque es el que realmente te permite que quien te lee enganche y no atore, que es lo que más se odia de las novelas, ¿no? O sea, que es lo que te hubiera gustado a ti y lo que tú le dirías, yo diría, ¿no? Después del tiempo, la enseñanza, digamos, que yo saqué de tantos años de escribir. Estupendo. Bueno, y para finalizar esta entrevista, te voy a hacer una serie
de preguntas, a ver qué es lo que más te gusta a ti. A ver si las traigo. Por ejemplo, ¿un libro? A ver, un libro. Yo creo que un libro, cualquiera, no te podría decir exactamente un libro, porque un libro trae otro. Pero para mí, muy importante, quizá el libro que marcó un hito en mi vida, fíjate, tenía 12 años, y fue 15 historias de arqueología. Y marcó un hito, ¿por qué? Porque me lo dieron como premio a un concurso de redacción, y eso me hizo pensar que quizá valía para escribir. Luego gané el concurso de redacción de Coca-Cola también. Bueno, y el de poesía en el 77. Ahora que lo dices, gané un concurso de poesía. Y además era de arqueología. Y me tiró para la historia. Eso me hizo definirme. Entonces ese libro, que era nada, un libro simple, dedicado, ganadora del concurso de tal, bueno, pues marcó, digamos, los dos hitos en mi vida, ¿no? La escritura y la historia. ¿Un referente o una referente? Para mí siempre las precursoras, esas mujeres anónimas que hacen cosas que a nadie en su momento se le ocurriría hacer, pues qué sé yo, como la propia Nelly Bly, ¿no? Que de repente coge en el siglo XIX y da la vuelta al mundo en 72 días para joder a Julio Verne, y se mete en un manicomio para poder escribir embebida, que llamaríamos ahora. O la propia Andrea Carballo de mi novela de la hija de las mareas, ¿no? No son ya las mujeres del 19 como Carolina Coronado, que ya se apoyan entre ellas y son muchas, sino esas mujeres que anónimamente y desde la soledad hacen esos pasos realmente feministas de cambiar el mundo. ¿Una película? Soy muy vieja, yo sigo llorando con Casablanca. Lo siento. Perfecto. ¿Una fotografía? Pues mira, una fotografías tengo muchas porque me encantan las fotografías, pero si tuviera que resignar una, la primera que me hizo Morzinski, y me hizo varias ya, pero Morzinski es el fotógrafo argentino que fotografía autores, y aparte que es un cielo y un cromo y le quiero muchísimo, anda siempre con una tela negra, entonces a tú que eres más alto te mandaría, ponte con la tela negra, y en cualquier parte la pondría de fondo y te haría la foto. Fotos las de Morzinski por lo que tiene de mítico de... Pero bueno, la verdad es que fotografías me encantan y me encanta hacerlas con profesionales porque bueno, siempre dan magníficos resultados. ¿Un momento vital, una vivencia importante, muy significativa para ti? Al final las vivencias importantes se acumulan, te acuerdas de las dramáticas, no sé, yo creo que un momento vital siempre es el que estoy, siempre estoy feliz en el momento que estoy. Si me lo hubieras preguntado hace 10 años yo creo que te diría lo mismo, porque tienes toda la experiencia y el bagaje detrás. Tienes esa tranquilidad que te da decir, para lo que me queda en el convento cago dentro, y tienes esa, no sé, yo para mí el momento vital es el que estás viva, que es este que estás viviendo siempre. Y por último, una canción. Pues esa sí que la tengo clarísima, clarísima. Maneras de vivir, de Rosendo, que me representa. Yo me crecí con Leño y lo considero el único mercado fiable. Pues muchísimas gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Muchas gracias.